bienvenidos a todos, que estamos en este nuevo Instagram Live desde Prensa Obrera y desde la cuenta también de la Asamblea de Residentes y Concurrentes de Cava. Les estaba contando que las personas que se van sumando, que es un ciclo de entrevistas que estamos haciendo para poner sobre la mesa distintas situaciones que pasan, al menos en todo el país, pero en esta en particular, en primera voz, de vos y tu compañera que es Mariana, que se va a sumar después, sobre la situación de los centros de salud y hospitales de Cava, y también para recuperar un poco su experiencia de organización y de lucha desde la Asamblea de Residentes y Concurrentes. Decía también, antes de arrancar con algunas de las preguntas y de presentarte particularmente, que me parece que justo este vivo cae en un momento muy particular, ¿no? Que en todos lados se habla de que el futuro llegó, ya llegó hace rato el pico de los contagios o se empieza a sentir ese incremento de la crisis sanitaria y bueno, hay cosas que no llegan como los elementos de protección, el presupuesto, y de eso queríamos hablar con ustedes en primera persona un rato. Así que si querés te puedes presentar. Yo soy Agustina, nos conocimos hoy en una prueba, soy estudiante de medicina, también militante en la salud, también en la universidad, pero bueno, quería darte la palabra si vos te puedes presentar. Decía que sos Iñaki Sanguinetti y concurrente del Hospital Álvarez. Bueno, sí, gracias por la presentación, buenas tardes a todos y a todas. En principio agradecer esta oportunidad para nosotros realmente como organización independiente, soberana, que intenta la construcción desde las bases, que la sostiene, que cree en eso, digo, contar con canales directos de expresión, nos parece sumamente importante porque, bueno, a veces sabemos que los medios masivos de comunicación eligen qué nota subir, de qué forma, así que insisto en agradecer esta oportunidad. Soy psicólogo, concurrente de cuarto año en el Hospital Álvarez, y militante también por la salud, creo en la salud pública, intento encontrar siempre los mejores lugares de construcción para poder defenderla, mejorarla, pensarla desde los trabajadores y para la población, así que en ese sentido también fue que me acerqué a la Asamblea Cava, creo que ya hace como 4 años, cuando por allá en 2016, 2017 empezaba a dar mis primeros pasos en el hospital. Bien, mira, Iñaki, para arrancar con algunas preguntas que yo me preparé acá, nosotros desde Prensa Obrera, no sé si vos la conocés y quien está mirando invito también a conocerlos, tenemos una sección de salud en donde, bueno, claramente en esta situación, en el marco de la pandemia y la crisis sanitaria, es uno de los sectores que trata de recopilar la situación de todos los hospitales del país, pero por sobre todas las cosas la voz de sus trabajadores. Entonces yo te quería preguntar, para arrancar con estas preguntas que nos armamos, ¿cuál es o qué me podés contar que vos en primera persona, por tu laburo, pero también desde la asamblea, qué es lo que está pasando en los hospitales de la ciudad? Hay mucho debate incluso también en los medios y entre nosotros mismos sobre el punto de la cantidad de camas, que no está disponible la información de efectivamente cuál es la situación concreta de la ciudad, cuántas camas hay de terapia intensiva disponibles o no en este marco de pandemia, si esa situación se agudizó. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, en principio digo, el panorama es heterogéneo, no pasa lo mismo en todos los hospitales. Sí que tenemos una sensación de que la información es difusa o que se retasea. El gobierno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no termina de ser claro y de informar la relación que hay entre el total de camas disponibles y el total de camas ocupadas, ya sea camas ocupadas por COVID-19 o camas ocupadas por otras intercurrencias clínicas. Digamos, la población se sigue enfermando, sigue necesitando camas. El otro día informaron que había 196 camas de UTI, terapia intensiva, ocupadas. Digo, este vacío quizás que hay o que nosotros sentimos en la información que transmite el gobierno también nos llevó a nosotros y nos impulsó a hacer un relevamiento propio, nuestro propio relevamiento, no solo de la cantidad de camas, sino de la situación que están atravesando los distintos hospitales, los compañeros y las compañeras. Bueno, nuestro relevamiento cuenta con 200 camas, 203 camas, o sea que si hay 190 y pico ocupadas.
Asamblea de Residentes y Concurrentes de Cava, decís. Exactamente, un trabajo inmenso, también desde abajo, que la verdad que es digno de un trabajo científico para publicar, con un relevamiento bastante preciso, o por lo menos que lo intentamos que sea lo más riguroso posible, justamente al sentir, ¿no?, esta distancia que hay entre lo que a veces se escucha en la televisión, que el ministro Quirós sale a decir, y lo que nosotros realmente escuchamos a nuestros compañeros o vivimos en primera mano. Bien, y te hago una pregunta. Eso por un lado del sistema sanitario en general, pero y concretamente la situación de los trabajadores de la salud en la ciudad. ¿Cuál es la situación que están atravesando hoy en este cuadro que se agrava, la crisis sanitaria, que la pandemia entra en una situación crítica con el pico de los contagios? ¿Cuál es la situación de los trabajadores en la ciudad? Está bien la pregunta que haces, digamos, el pico de los contagios creo que todavía no lo vimos, va a llegar, estamos, digamos, día a día vemos que hay récord de contagios. La situación de los trabajadores me parece que hay que ponerla en línea con lo que venimos denunciando hace muchísimos años, o que venimos por lo menos reclamando, poniendo sobre la mesa, intentando poner sobre la mesa. Sabemos que el sistema de salud de la ciudad tiene fallas, es pésimo, está fragmentado, tiene una lógica mercantilista, está vaciado hace muchísimos años. Hace 3 o 4 años nos juntábamos para tratar de frenar la CUS, por ejemplo, que también era un intento del gobierno de la ciudad de recortar las prestaciones del sistema público de salud. O sea que lo que quiero decir con esto es que evidentemente la emergencia sanitaria viene a poner, a desnudar todavía más esas fallas, y obviamente y evidentemente también la situación de los trabajadores. Digamos, si antes los trabajadores sentíamos que nos teníamos que organizar para reclamar por mejores condiciones laborales, digamos, hoy eso es mucho más evidente, no solo más evidente, sino que se ha vuelto como un reclamo urgente y necesario, ¿no? Porque por ahí trabajar en un sistema que funciona mal, intentar tapar los baches con esta famosa vocación, digamos, ese es a lo que nos dedicamos quizás diariamente, pero hoy en un contexto de pandemia, de emergencia sanitaria, tratar de tapar baches es peligroso. Y realmente no solo peligroso, sino negligente, hay que decirlo, no solo por parte del gobierno de la ciudad, sino quizás nosotros también, ¿no? Si nos vemos impulsados a calzarnos la capa de héroe y a decir que podemos con todo, en un sistema que realmente muestra sus fallas por un montón de costados, bueno, nos estamos exponiendo y estamos exponiendo también a la población. Digamos, lo que queremos es tratar de cuidar el número de contagios, fundamentalmente entre los trabajadores de la salud. Queremos estar cuidados para poder cuidar al resto, ¿no? Entonces esto, digo, es básico y sí es una situación que se ha agravado en el contexto de la pandemia. Nos seguimos reclamando por los bonos, o sea, nos ofrecen un bono que encima tenemos que salir a reclamarlo porque no llega en algunos lugares, en otros no. O sea, la sensación generalizada termina siendo de desprotección, de falta de medidas articuladas, de protocolos claros que se cumplan, y eso, digo, acrecienta el malestar de los trabajadores en el cotidiano, ¿no? O sea, en el trabajo diario. Tal cual, ni hablar. Sabes que recién decías esto de la vocación, me hacía acordar a cuando en diciembre, bueno, ustedes dieron cátedra de que efectivamente no existe algo concretamente como el fuego sagrado, como la vocación que hace a que de manera gratuita se sometan a la superexplotación laboral, como nos enseñaron los residentes y concurrentes en su lucha tan importante en diciembre. Y me parece que te voy a hacer esta pregunta que parece medio tonta, pero en realidad hay mucha gente que no lo sabe. Vos sos concurrente, ¿verdad?, del Hospital Álvarez. ¿Podés explicar un poco qué es ser un concurrente, por un lado, cuál es la diferencia con ser residente, y cuál es efectivamente la situación de los concurrentes hoy en el marco de la pandemia? Porque parece que eso es algo también que por momentos no está muy claro, y que estaría bueno poner sobre la mesa, si os lo podés explicar. Sí, me gusta definirlo por la positiva, que es un concurrente y no tanto qué no es, ¿no? O sea, un concurrente ante todo es un trabajador de la salud. Eso fue
digamos, un logro inmenso quizás de la lucha, ya que vos lo mencionabas en noviembre, diciembre, el habernos reconocido los concurrentes también, a la par de nuestros colegas, por sobre todas las cosas como trabajadores de la salud, trabajadores y trabajadoras. Si no se hacía esta diferencia, ¿no? Bueno, el residente es una cosa, concurrente es otra, pero son médicos, no son médicos, somos trabajadores de la salud, igual que los residentes. Las concurrencias, digo, residencias y concurrencias pertenecen a lo que se llama el sistema de formación del gobierno de la ciudad, que te permite hacer una especialización una vez que te recibiste y ya tenés tu título en mano, o sea que todos somos trabajadores con título en mano. Te permite hacer una especialización de posgrado en distintas especialidades. En mi caso en psicología, en distintas especialidades médicas, también hay antropología, arquitectura hospitalaria, sociología, hay residencias interdisciplinarias, digamos, estas otra de las banderas que también Asamblea Cava siempre reivindica, que es el trabajo interdisciplinario. Bueno, las concurrencias pertenecen a ese sistema de formación de servicio, con la salvedad que nuestro trabajo es, en vez de ser a tiempo completo, como es el de las residencias, es a tiempo parcial y es completamente ad honorem. Completamente ad honorem tiene algunas particularidades que me parece merece que nos detengamos un poquito. No solamente el reclamo es por no cobrar, porque eso por ahí lo venimos solventando con vocación y es algo que elegimos. Nosotros elegimos formarnos en el sistema público de salud, obviamente que queremos cobrar, y nuestro reclamo es que queremos ser trabajadores de la salud. Ser reconocidos como trabajadores de la salud implica, en este contexto además, contar con la protección necesaria, como sería una RT o una obra social. Digamos, es impensable que después de todas las medidas de seguridad, los protocolos a nivel internacional, bueno, de divulgación pública, de cuáles son las medidas de cuidado que hay que tener para no contagiarse, se obligue a 1.400 trabajadores a estar en los hospitales, que son los focos más peligrosos de contagio, sin ninguna protección a nivel de los derechos laborales. No Hoy contamos ustedes están trabajando sin RT, para dejarlo en claro, para que sin ART, sin sin RT. Una ART, pandemia, 1.400 concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires, que es la que más presupuesto maneja, están trabajando sin RT. sin RT y sin salario, que no es menor en este contexto. Vos preguntabas cómo impacta este contexto en los trabajadores. Todos los concurrentes nos vemos obligados a sostener 2 o 3 trabajos por fuera del hospital para sostener nuestra vida. Pluritrabajo. Trabajos que hoy también se han visto acotados por las medidas de cuarentena, de aislamiento, Claro. o sea que estamos atravesados doblemente por esa variable, así que sí, nos parece la verdad bastante como insólito tener que dar por ahí explicaciones no a la población, sino al gobierno, ¿no? Porque nos hemos sentado No, en repetidas ocasiones a explicarles el problema y también a darles una propuesta, ¿no? Nosotros en diciembre y noviembre fuimos a decirle que había 1.400 trabajadores esperando ser incorporados al sistema público de salud de pleno derecho, y la verdad que si en ese momento nos hubiesen escuchado, hoy el sistema de salud sería un sistema de salud que contaría con 1.400 trabajadores más protegidos, dispuestos, formados en trabajo de salud pública, digamos, ¿no? O sea, se está dando como el sí. lujo de mirar para el costado y de seguir presionando sobre esa situación, lo cual ya nos parece negligente, ¿no? Hay algunas situaciones que veníamos anticipando y veníamos diciendo y con el tiempo, digamos, nos va dando la razón. Una de esas era la preocupación por los contagios de los trabajadores de la salud. Hoy ya contamos con concurrentes contagiados, que no tienen RT, que están tratando de solucionar su problema de salud a través de los medios privados. Y por ejemplo, otra cosa que veníamos anticipando era también la situación de las villas, o sea que, digo, venimos trabajando de manera seria, diciendo los problemas, diciendo cuáles son y también con propuestas, ¿no? Y bueno, Ni decir hablar. que lamentablemente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires elige siempre mirar para el costado. Y con esto me hiciste acordar una pregunta que también estuvimos debatiendo. Hay también notas en Prensa Obrera que los compañeros de salud estuvieron aportando sobre que el gobierno decidió extender
los contratos de los residentes y bueno, también de los concurrentes en este caso. Es algo que no se entiende mucho, no sé si vos podés explicarlo, cómo les afecta a ustedes y qué pasa cuando esos contratos se terminan para aquellas personas que están en el último año de las residencias, los famosos R4, digamos. ¿Pasan a planta, no pasan a planta, tienen que salir a buscar trabajo? ¿Cómo es esa situación que me parece que también es algo que hay que poner sobre la mesa y que por lo general no es algo que el conjunto de la población lo conozca, ¿verdad? No pasan a planta, anticipo rápidamente, es uno de los reclamos que tenemos, pase a planta, de los residentes y concurrentes. El año de residencia y de concurrencia es un año que va un poco a trasmano de lo que habitualmente nos pasa, empieza en junio, termina en junio. Lo que sabemos ahora es que se va a extender hasta septiembre, en principio, porque digamos, la información es cambiante día a día, lo que por ahora sabemos es que eso se extendería hasta septiembre, lo cual implica, en el caso de los concurrentes, básicamente tener a 1.400 trabajadores 3 meses más gratis. Claro, en el marco de la pandemia, o sea... En el marco de la pandemia. Bueno, lo quiero decir así como por ahí un poco crudamente, porque lo que nos parece de fondo es que el gobierno de la ciudad no sabe cómo hacer en este cambio, que tendría que haber sido en junio y que no es, porque, digamos, otra preocupación anudada a ese tema es qué va a pasar con el nuevo examen. Claro. O sea, estamos esperando que en septiembre entren un montón de compañeros residentes y concurrentes de nuevo al sistema de salud. ¿En qué condiciones van a entrar? ¿En las mismas condiciones actuales? Digo, esto lo venimos planteando en noviembre y diciembre, por eso queremos discutir esa ley. ¿Y quién los va a recibir? Generalmente los recibimos los compañeros de los años más altos. O sea, en este momento de pandemia, en este contexto de pandemia, de agotamiento de los compañeros, que estamos reclamando nosotros mismos la presencia de personal de planta y de coordinación para el trabajo articulado. O sea, ¿quién va a recibir a los nuevos residentes y a los nuevos concurrentes? La verdad nos parece una situación sumamente preocupante. Obviamente que no se habla de aumento ni de ver cómo esos 3 meses van a ser solventados en ese sentido, y tampoco se tienen en cuenta situaciones que, digamos, un residente planifica su vida durante 4 años abocados al hospital, y hay muchos compañeros que ya tienen un trabajo esperándolo cuando terminen su residencia. Bueno, ese trabajo hoy tiene que esperar 3 meses más. La verdad que peligran esos contratos, no se sabe cuál va a ser la decisión del gobierno, y en ese sentido venimos pidiendo también, me parece que hay cosas que la coyuntura deja al desnudo, pero que también otros reclamos son históricos, que tienen que ver con esto, ¿no? Del pase a planta de los compañeros. Lo venimos diciendo, que nos parece además una forma de mejorar el sistema público de salud, ¿no? De inyectarle profesionales que están formados ahí, y no que después tengan que verse obligados a ir a buscar trabajo en el sistema privado porque pagan mejor. Digamos sí, que bueno, vocación, digo, para recuperar algo de lo que vos decías antes, vocación no nos falta, vocación nos sobra. Asamblea acaba ha demostrado que está conformada por trabajadores con muchísima vocación. Los concurrentes en noviembre y diciembre hemos mostrado que tenemos muchísima vocación, y sobre todo tenemos vocación de lucha. ¿Pero por qué? Porque nosotros sabemos que luchar por mejorar el sistema público de salud y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, indefectiblemente es mejorar el sistema público de salud, y que va a tener un impacto en la calidad de atención. Bueno, yo te había hecho esta última pregunta de si pensás que se aprovechó la cuarentena para fortalecer el sistema sanitario, y que, nada, si puedes cerrar más que nada con cuáles son los reclamos urgentes para concurrentes y residentes y los trabajadores de la salud en general. Que por ahí es apresurado sacar diagnósticos en este momento, que todo va cambiando, que todavía por ahí no estamos en el pico de los contagios. Sí tenemos la sensación de que el tiempo no se aprovechó, por eso te comentaba antes que veníamos anticipando situaciones que nos preocupaban y que el tiempo nos fue dando la razón, como los contagios de los compañeros trabajadores de la salud. Hace poco tuvimos las tristes noticias de 2 fallecimientos de compañeros de enfermería, también la situación de las villas. Digo, veníamos viendo que iban a suceder algunas cosas que lamentablemente terminan sucediendo. O sea que la sensación es que no se aprovechó el tiempo.
sentimos que no se escuchó a los residentes y a los concurrentes en nuestro reclamo en noviembre y diciembre, de incorporar a 1.400 trabajadores al sistema. Así que, bueno, esa es la sensación, quizás un poco apresurado para sacar un diagnóstico definitivo, pero en lo concreto es que no se puso presupuesto para contratar trabajadores de la salud. Sabemos de la existencia de los contratos voluntarios, de los contratos express. Fue un logro de una de las asambleas de los hospitales, entiendo que la asamblea del Algerich, haber logrado que se priorizara a los concurrentes en la contratación de esos contratos que aparecen como voluntarios, pero también hay que decir que esa contratación es por fuera del trabajo de la concurrencia. O sea que no puede ser sumarle un trabajo más a un concurrente, que ya como explicaba antes, trabajamos en el hospital y seguramente en 2 trabajos más de mínima. Entonces, la verdad que la sensación es que no, queremos realmente que se revise esta situación de la concurrencia, sobre todo para fortalecer de acá en adelante lo que viene. Sabemos que la pandemia termina y que después vamos a tener un trabajo enorme, que se revise la contratación de los compañeros residentes y concurrentes que están terminando su ciclo formativo, que además, sobre todo, que se tengan en cuenta esas situaciones, porque es fundamentalmente una manera de pensar en fortalecer el sistema público de salud, de no vaciarlo y de no seguir trabajando en esa dirección, que lamentablemente es la dirección que venimos viendo, que elige las gestiones sucesivas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que viene para la Asamblea es más organización, seguir fortaleciendo las bases, llamar a asambleas por hospitales, tratar de tener un diálogo fluido y constante con los compañeros, si es necesario pensar en asambleas de todos los trabajadores de la salud, de todos los trabajadores del hospital. Sabemos crítica la situación de enfermería y del personal de maestranza, que a veces les entregan un equipo de protección personal. La verdad, eso te iba a preguntar, ya que con el tiempo, después de estos problemas técnicos, estabas más relajados. Uno de los principales reclamos que recorren los centros de salud y hospitales de la ciudad es la falta de elementos de protección, ¿verdad?, de los trabajadores. ¿Se podría decir que reciben los mejores elementos de protección determinados trabajadores o profesionales del sector de salud, y en algunos casos, en algunos hospitales, hay algún tipo de diferenciación entre el personal y es el sector de enfermería, maestranza, seguridad, el sector más afectado y por lo tanto expuesto a los contagios? ¿Sucede eso hoy? Hemos lamentado profundamente encontrarnos con esas situaciones. Hoy te hablaba de la interdisciplina, es un horizonte que tiene la Asamblea. Acaba de no hacer distinciones jerárquicas entre trabajadores de la salud, nos reconocemos como trabajadores de la salud, y además sabemos que el trabajo de enfermería y de limpieza hoy son las herramientas fundamentales para frenar la curva de contagios. O sea, una buena asepsia en los hospitales y un buen trabajo de enfermería, eso es primera línea. No se está teniendo en cuenta, sí se hacen diferencias. De hecho, los 2 fallecimientos cercanos que tenemos tienen que ver con enfermería. Digo, las formas de trabajo, las formas de precarización laboral a las que nos hemos expuesto, evidentemente tiene que ver con las formas de vivir y de morir. O sea que no son cosas ajenas para nada, y lamentamos que sí encontrar esas diferencias, sobre todo en personal de limpieza, ¿no? Que nos parece, la verdad, ridículo sobre todo porque no tiene que ver con las medidas de seguridad y protocolos mundiales, ¿no? O sea, es fundamental tener a todos los trabajadores sanos, protegidos, y dispuestos a trabajar en este momento. Nos parece que eso no está sucediendo y que sí se descuida preocupantemente, digamos. Tal cual. Bueno, Iñaki, te tengo que agradecer para poder pasar a la segunda parte de la entrevista con Mariana, pero de mi parte y de todo Prensa Obrera te agradecemos muchísimo tus aportes y por sobre todas las cosas me parece reforzar el compromiso de apoyo y de lucha a toda la Asamblea de Residentes y Concurrentes de Cava y el compromiso de seguir difundiendo todos sus reclamos en esta etapa. Bueno, al contrario, la verdad, agradecerles a ustedes, y voy a meter un último bocadillo que me quedó hablar de la situación de la concurrencia de Zubizarreta, que justamente,
al verse desprotegida, al sentirse, digamos, ante la desprotección de un jefe de servicio que miró para otro lado cuando se le fue a plantear que necesitábamos medidas de cuidado particulares, acorde a las particularidades de la concurrencia. Bueno, también digo, el peligro de pensar temas de salud con metáforas de guerra, ¿no? Rápidamente las compañías quedaron ubicadas en el lugar de desertoras, y se cerró la concurrencia. No solo se desafectó a las 12 trabajadoras de psicología, sino que se peligra también que se cierre la sede de formación, por el impacto que eso puede tener en interdisciplina, un hospital general, contar con un servicio de salud mental, que en este momento además estaban cumpliendo una tarea de acompañamiento fundamental en la contención emocional de los trabajadores médicos. O sea que, la verdad, bueno, es parte de esta locura y de este momento. Tal cual, por si no se entendió, por si alguien que no pudo leer, hay notas también en Prensa Obrera que hablan de esto, de la desvinculación. Vos estás contando la desvinculación de una cantidad de compañeros y compañeras concurrentes específicamente, además, importa recalcarlo, del Hospital Zubizarreta. Parece que hay que sumar esa denuncia a todos los reclamos, ¿no?, que están llevando adelante los concurrentes, y que lo quiero recalcar una y otra vez, los 1.400 concurrentes de la ciudad de Buenos Aires, para que quede muy en claro que hoy están trabajando frente a una situación muy crítica en los sistemas sanitarios, sin RT, Exacto. sin salario y con una lista enorme de reclamos. Estamos trabajando, nunca dejamos de trabajar. A veces hemos planteado que se reconozcan algunas medidas particulares que tengan que ver con nuestra situación, pero nunca dejamos de trabajar. Lo seguimos haciendo desde nuestras casas, a veces presencialmente. Claro. Bueno, te agradezco un montón, Iñaki, perdón por los problemas técnicos. Quedó grabado igual toda nuestra primera parte en el Facebook de Prensa Obrera, así que después lo podemos compartir y pasar. Y ahora te liberamos a vos y le damos paso a Marian para la segunda parte de esta entrevista. Muchas gracias, Iñaki. Bienvenida, Marian. Marian es residente del Hospital Argerich. Ahora igualmente te pregunto que nos cuentes más, porque sé que sos trabajadora social, ¿verdad? Y que, al igual que Iñaki, se organiza y viene dando cátedra de lucha, por decirlo de alguna manera, en la Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA. Y bueno, les invitamos para seguir hablando y comentando un poquito cómo es que en este marco de enorme crisis sanitaria que se está desarrollando en el marco de la pandemia, son los trabajadores de la salud uno de los principales sectores afectados. No sé si quieres contarnos un poco dónde es que laburás, cuál es el sector en donde laburás. Sí, bueno, mi nombre sí es Mariana, soy residente de Trabajo Social y estoy en el Hospital Argerich, soy residente primero, segundo, viste que quedó ahí. No se sabe ahora. No se sabe, claro. Sería residente primero, ponele. Y sí, vengo participando activamente de Asamblea CABA, como mencionaba antes Iñaki, desde el año pasado y un poco con la experiencia y la escuela de lucha, como bien mencionabas, de todo lo que fue noviembre y diciembre. Bueno, y ahora encontrando en la Asamblea un espacio de organización de los trabajadores de la salud para enfrentar también esta pandemia con las estrategias colectivas que la Asamblea propone. Tengo una pregunta antes de pasar a las que tengo oficialmente anotadas, que me quedé pensando recién, que hablábamos con Iñaki, esto de que todos ustedes están entre el 1, 2, R1, R2, efectivamente, para decirlo de una manera, el gobierno de la ciudad, para quienes no saben, extendió los contratos de todos los residentes y concurrentes de la ciudad, y esto afecta básicamente en que estás frenada en el mismo lugar hasta por lo menos septiembre. ¿Esto tiene alguna implicancia en su salario? El salario sí, a partir de junio se cobra cada año de residencia que uno va pasando, cobra un monto mínimo, pero un poco más. Claro. Y la idea sí es cobrar como R2 vendría a ser, pero sí tiene las implicancias que digo, las rotaciones, como todo el otro proceso que implica la residencia, sí se ve afectado como por esto, que de todas maneras termina siendo como bastante desorganizado, porque digo, no sé cómo funciona en el caso de los residentes que están en el último año, el tema de sus salarios y demás.
entonces es como que es un poco desorganizado y un poco difícil también de transitarlo esto. Bien, y ahora sí, entonces tengo una pregunta, Marian, que la guardé para vos, pero que es uno de los principales temas, no hablamos con Iñaki antes, sobre la situación de que Argentina es uno de los principales países con mayor tasa de contagio entre los trabajadores de la salud. No sé si desde la Asamblea estuvieron relevando y poniendo esto sobre la mesa, a qué acreditan ustedes o básicamente a qué hacen responsable esta situación. Sí, sí, bueno, nosotros como mencionaba antes Iñaki, hicimos un relevamiento, un informe de situación desde Asamblea Cava que invitamos a todos a que lo puedan leer, porque digo, hay un gran cerco mediático que me parece importante mencionar por parte del gobierno de que no se accede a la información certera sobre cómo se encuentra el sistema de salud en este momento, por lo cual nos vimos en la necesidad como organización de trabajadores de exponer las condiciones a las cuales estamos sometidos trabajando de precarización laboral y realmente como nosotros vemos que está actualmente el sistema de salud en los distintos efectores, tanto en los hospitales como en los centros de salud, que tiene cada uno como sus particularidades. Y un poco con respecto a la situación de los contagios, como bien vos mencionabas, nosotros desde que comenzó la pandemia venimos denunciando un montón de cuestiones como por ejemplo la falta de calidad y de cantidad suficiente de Claro. EPP, que son los equipos de protección personal, que es barbijo, antiparras, camisolines, digo, todo lo necesario para que un trabajador, una trabajadora pueda ejercer sus funciones en este contexto. Nosotros lo que relevamos a partir del informe de situaciones que, por ejemplo, no sé, el 80% de los efectores que estaban trabajando con pacientes con COVID no tenían los equipos de protección suficientes. Digo, un 20% los tienen, un 80% no los tienen. Efectores son los laburantes. Un 80% de los laburantes se refieren, no tienen los elementos necesarios. Tal cual, ahora que decís esto, también para mencionar, para tener en cuenta, nosotros relevamos hay 33 hospitales en Cava, 27 respondieron el relevamiento y respondieron también una gran cantidad de centros de salud, por lo cual es una muestra bastante concreta de la situación. Representativa. Claro, totalmente. Y lo que muestra es que sí, que no hay equipos de protección de calidad ni en cantidad, hay un acceso muy burocratizado a los equipos de protección, no hay protocolos centralizados ni para el aislamiento ni para los pacientes con COVID, digo, y a partir de esto, de que uno no tiene un funcionamiento centralizado como efector de salud, de cómo actuar ante un paciente con COVID, ¿qué sucede? Que no tenés señalizado los pasillos a dónde transitan, no están las habitaciones señalizadas, no recibimos un montón de profesionales de la salud y de trabajadores de la salud no profesionales, no recibimos capacitaciones de ningún tipo, y esto se traduce en contagios. Digo, nosotros venimos denunciando todas las condiciones deficitarias de un plan de contingencia en la emergencia sanitaria que no existió, que se traduce en una gran cantidad de contagios de residentes, de concurrentes, como mencionaba Iñaki, los cuales no tienen ningún tipo de seguro de trabajo, de gran cantidad de trabajadores de la salud, como es limpieza, maestranza, que también están tercerizados y se encuentran en una situación de precarización laboral tremenda, y de trabajadores de la salud en su conjunto. Y un poco en esta línea, también nosotros lo que también participamos también activamente, por ejemplo, en lo que fue el abrazo al Hospital Durán por el fallecimiento el otro día de Julio Gutiérrez, y en cada triste fallecimiento de un trabajador de la salud, como asamblea también nos pronunciamos para exigir justicia por esos trabajadores, porque fallecen por la desidia y la negligencia de un Estado que no responde ante las condiciones precarias por las cuales nos encontramos trabajando. ¿Sabes qué? De eso te iba a preguntar, porque antes de arrancar esto, me fijé que ustedes hicieron el otro día, también lo cubrimos de Prensa Obrera, un abrazo al Hospital Durán, pero una movilización incluso, que bueno, no salió con muchos medios, como vos decís,
y que por eso es tan importante poner sobre la mesa los reclamos de los trabajadores de la salud, y que en esa movilización, algo que me impactó mucho, que hicieron una campaña de fotos poniendo carteles que decían falta Jorge Aguirre, falta María Esther Ledesma, falta Julio Gutiérrez, falta Silvio Cufré, bueno, y me parece que la lista seguía para poner sobre la mesa esto que decís vos, los trabajadores de la salud que murieron en el marco de la pandemia. Y yo te iba a preguntar si hubo respuestas por parte, al menos en el caso de la ciudad, si hubo respuestas por parte del gobierno frente a estos fallecimientos. Sí, no hubo ningún tipo de respuestas, digo, no hay ningún tipo de medida y de hecho no se hacen cargo de un montón de condiciones que nosotros venimos denunciando en las distintas instancias, digo, con las autoridades sanitarias de los efectores de salud, con las instancias que tuvimos en el ministerio, con reuniones con representantes del Ministerio de Salud y ante las distintas jornadas que venimos utilizando de lucha. No hay ninguna respuesta, por eso nos parece fundamental pensarnos al menos y visibilizar en este contexto las consecuencias terribles que tiene trabajar en las condiciones en las cuales como trabajadores de la salud nos encontramos trabajando, digo, porque vos mencionabas, por ejemplo, el caso de Esther Ledesma, una trabajadora que se nos quitó numerosas veces La licencia. sin licencia por ser paciente con factor de riesgo. Entonces, digo, en esas cuestiones el principal responsable es el Estado porque responde a una negligencia de no otorgar las licencias a los trabajadores y exponerlos a estar poniendo el cuerpo cuando no debieran hacerlo, y menos en las condiciones en las cuales sucede, ¿no? Exacto. ¿Sabes qué? Y te hago ya viniendo en este tema, también en esta campaña de fotos que ustedes hicieron el otro día, encontré un cartel también que decía de una trabajadora que estaba movilizándose en la calle, poniéndole el cuerpo también al reclamo, no solo a la lucha contra la pandemia, sino también a su reclamo, y el cartel decía, nosotros ponemos el cuerpo, los sindicatos hacen la plancha. Te quería preguntar, ¿a qué viene esa denuncia? ¿Cuál es el rol de los sindicatos en el marco de los reclamos de los trabajadores de la salud en esta crisis sanitaria tan aguda? Sí, lo que sucede es que los sindicatos mayoritarios que nuclean la mayor cantidad de trabajadores de la salud, como en este caso son AMM, la Asociación de Médicos Municipales, Federación y SUTECBA, por nombrar los principales, no vehiculizan ningún tipo de los reclamos que tenemos como trabajadores de la salud. Por el contrario, digo, tampoco se pronuncian ante estas situaciones terribles que estábamos mencionando. Hay un congelamiento de paritarias, recientemente pasó lo del bono, que partiendo que cobramos un bono de 20.000 pesos, 4 cuotas de 5.000 pesos, ya de por sí lo cobramos tarde. Muchos trabajadores no lo cobraron, trabajadores que se encontraron aislados, tampoco se les descontaron los días que estuvieron aislados, como si estuviese mal estar aislado en este contexto. Trabajadores que se descontaron los días a trabajadores que tenían sospecha de contagio. Claro, que estuvieron aislados, sí. O trabajadores que se encontraban en licencia por ser factor de riesgo, tampoco percibieron este bono, como también una especie de, entre que son 5.000 pesos, que es una cuota bastante mínima para lo que cobra un trabajador de la salud, suceden estas cosas, y ninguno de los sindicatos que debiera representar a los trabajadores lo hace. Entonces, un poco lo que sucede es que Asamblea Cava se constituye como una organización independiente, interdisciplinaria, que viene a defender los derechos de los trabajadores en su conjunto a través, del método de lucha de los trabajadores, de la Asamblea, de un método participativo, democrático, que creo que también nos ha permitido llegar a los lugares a los cuales llegamos y tener la representatividad y la legitimidad que hoy tiene la Asamblea. Me parece tal cual. que eso es. Que sí, justo esa era mi próxima pregunta, o sea, entendiendo, no sé si me escuchás ahí bien. Sí. Sí, entendiendo esa limitación que presentan las representaciones sindicales ligadas incluso o al gobierno de la ciudad o al gobierno nacional, la Asamblea hoy Cava es sinónimo de representación y de lucha, me parece,
de los residentes y concurrentes, y también poniendo sobre la mesa en realidad no solo sus reclamos, sino los reclamos de los trabajadores de la salud en términos más generales. Yo te quería preguntar un poco cómo arranca esa organización o cómo fue también tu perspectiva, cómo empezaste a organizarte en la asamblea. Sí, bueno, justo veía que Iñaki mencionaba que está en cuarto año y que participaba, bueno, digo, con la CUS y demás, como su recorrido en la asamblea. Digo, la asamblea tiene como muchos años de lucha y de organización de los trabajadores. Yo, como te contaba al principio, entré a la residencia el año pasado, o sea que mi primera experiencia más concreta de participación activa en la asamblea fue a partir de la lucha de diciembre, o sea, tremenda experiencia. Y digo, también me parece como muy destacable mencionar que porque existía ese espacio de organización de la Asamblea de Trabajadores Residentes y Concurrentes que se sostenía en el tiempo, que se juntaban, digo, periódicamente a debatir ciertas cuestiones de las condiciones de trabajo y demás. Bueno, al existir ese espacio se pudo lograr lo que después fue muy histórico que sucedió en diciembre, porque a mí un poco lo que me pasó es que cuando nosotros fuimos con mis compañeras de la residencia a la sesión de la legislatura donde se estaba debatiendo esta ley en consulta express por la cual se generó toda esta movilización de noviembre y diciembre, y éramos, digo, un grupito de personas, de 20 personas, decidiendo armar un paro y una movilización en la legislatura porteña y diciendo, bueno, si vienen por todo, nosotros también vamos a luchar por nuestras condiciones. Y en ningún momento creo que pensamos que iba a tener la magnitud, por lo menos en términos personales, pero que iba a tener la magnitud que tuvo, pero digo, por existir estos espacios de organización, es que en algún momento pueden lograrse también las históricas, como lo que sucedió en esos 8 días históricos de paros sin guardias y masivos y con tanta visibilidad, ¿no? Me parece como muy importante sostener estos espacios asamblearios de organización de los trabajadores que permiten eso, como encontrarnos y realmente pensar sobre nuestras condiciones de trabajo, que en estos contextos, así como suceden ahora, donde se ve como muy agravada la superexplotación de los trabajadores, digo, como volver a las asambleas para pensarnos como laburantes y por nuestras condiciones de trabajo, me parece como muy fundamental. Ni hablar. Y te hago una pregunta, ¿la asamblea se sigue reuniendo en este marco de pandemia y de estos reclamos? ¿Y qué tipo de medidas en la deliberación de la Asamblea de Residentes y Concurrentes de Cava surgen, no como medidas de lucha, digo, sino como medidas en reclamo al gobierno de la ciudad y al gobierno nacional en el marco de la pandemia? ¿Qué es exactamente por lo que estamos reclamando en este cuadro para la situación del sistema sanitario? Sí, nosotros desde que comenzó la pandemia, que empezamos, bueno, a reunirnos también en la virtualidad, en las asambleas en la virtualidad. Claro, tal cual, que han sido muy exitosas y muy, muy masivas, y lo son. Y un poco en la línea de lo que venimos, digo, de lo que venimos trabajando y usando. Ahora estamos intentando, se hicieron una serie de reuniones con distintas organizaciones para promover una nueva jornada de lucha. El 10 hubo una jornada de lucha con distintas organizaciones en la cual pudimos hacer una lectura también de los resultados del relevamiento del informe de situación que te mencionaba al principio, y la idea es, bueno, convocarnos con organizaciones para nuevamente impulsar una jornada de lucha que pueda exponer todas estas condiciones laborales de las cuales venimos hablando en conjunto con todos los trabajadores, y un poco parte de eso, de esta medida que estamos intentando impulsar, es convocar asambleas de trabajadores en los hospitales en su conjunto. Digo, los hospitales constituyen sus propias asambleas, y nuestro objetivo es que sean asambleas no solamente de residentes y concurrentes, sino de trabajadores en su conjunto, porque
creemos y sostenemos Muy importante. que la situación de precarización y de las condiciones a las cuales nos estamos encontrando en este momento nos trasciende como residentes y concurrentes, sino que afecta a la totalidad de los trabajadores de la salud, tanto profesionales como no profesionales, como decíamos antes. Entonces, un poco eso, y es continuar también con los reclamos que venimos llevando a partir de lo que pudimos relevar, informe de situación, digo, como seguir exponiendo toda esa información y seguir pudiendo lograr que se visibilice lo más posible. Un poco esas son nuestras iniciativas como asamblea, digo, también seguir peleando por las cuestiones que históricamente peleamos, ¿no? Que en este momento también se ven como muy recrudecidas. Tal cual. Te hago una de las últimas preguntas y ya no tomamos más tiempo, pero recién con esto que decía yo pensaba, ¿tienen algún diálogo ustedes con trabajadores del sector privado? Que parece algo compartimentalizado, pero en realidad Iñaki comentaba recién que, por ejemplo, muchos concurrentes, y me consta que es también así entre muchos compañeros enfermeros o trabajadores de otras áreas, que buscan empleo en otros sectores del sistema de salud por no alcanzar el salario en el sistema público, y aparece esta situación, esta realidad del pluriempleo entre los trabajadores de la salud. Entonces muchos compañeros del sistema de salud público también cumplen tareas y laburan en el sector privado. ¿Hay diálogo de la asamblea con trabajadores del sector privado? ¿Cuál es esa situación? Y si me puedes contar un poquito, nosotros desde Prensa Obrera particularmente venimos apoyando también un reclamo que es conjunto, me parece, de la Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA, que en el marco de la pandemia es fundamental luchar y pedir la centralización del sistema de salud como una consigna, pero en realidad más que nada una urgencia para afrontar la crisis sanitaria y para que no sean ustedes, los trabajadores de los distintos sectores, quienes paguen el peso de esta crisis, ya sea con los contagios o con estas condiciones que vos transmitís. Te quería preguntar eso, ¿qué pensás de esta consigna, este reclamo, que sé que ustedes un poco discutieron, y si tienen ese diálogo entre trabajadores del sector privado? Sí, nosotros, uno también de nuestras banderas y de nuestros reclamos es pelear por la centralización del sistema de salud, que creo que en este momento cobra también como una relevancia muy importante por el hecho de que estamos ante el colapso del sistema de salud, que es consecuencia, digo, de un vaciamiento histórico que tiene el sistema de salud público, pero en este contexto lo vemos y es un poco lo que decía Iñaki anteriormente, como también los modos de vivir y de morir de ciertas poblaciones, y digo, y el sistema de salud público no logra cubrir con todas las demandas que se les está solicitando, y en este momento está resultando paliativo, por lo cual es totalmente necesaria una centralización del sistema de salud para no seguir concibiendo de forma fragmentaria y que tengan acceso solo unos pocos a una salud de calidad, y menos en este contexto tan necesario. Con respecto a lo que me preguntabas de trabajadores del sector privado, nosotros una de las asambleas que hicimos, que fue una asamblea nacional en la cual participaron un montón de sectores, digo, participaron residentes y concurrentes de otras provincias y demás, también participaron compañeros del sector privado, y ahí pudimos establecer un diálogo, y también en esta línea de lo que te venía mencionando antes, de las organizaciones. Una de las organizaciones con las cuales estuvimos dialogando es la de médicos autoconvocados, que tiene cierto peso, han salido en medida de una movilización con autos y algo así recientemente, y es uno de los sectores con los cuales también hemos dialogado, y creo que en su conjunto con todos los actores, asumiendo también el sector, digo, que se encuentren en esta situación, porque los trabajadores de la salud que se encuentran trabajando también en también se encuentran en situaciones de precariedad laboral, están convocados a luchar, digo, por condiciones laborales dignas, ¿no? Bien. Y última pregunta, porque también se me vino a la cabeza ya que también estábamos con el tema. Vos me contabas que, por ejemplo, en el caso de María Esther Ledesma, enfermera fallecida por contagio de coronavirus, era una trabajadora que había solicitado la licencia. Y en esto de las licencias, yo te quería preguntar si ustedes también habían discutido cuál es la situación de las trabajadoras mujeres
residentes y concurrentes, en este caso porque es el sector en el que vos te organizás, que si bien en la mayoría son jóvenes, ¿no? O sea, tienen mucho arraigo en la juventud, muchas de las compañeras me imagino que también son madres, tienen familias o adultos mayores a su cargo, alguna situación de estas. ¿Acceden a licencias en esos casos? ¿O la situación es similar a lo que pasa en otros sectores? Sí, fue muy difícil que se les otorgaran las licencias a Fue una los lucha. trabajadores. No, sí, totalmente, que se les otorgaran las licencias incluso a trabajadoras que se encuentran embarazadas. Digo, Ah, sí, ha sido una lucha porque no se permitían otorgarle esta licencia para cuidadoras y de hecho un montón de trabajadoras continúan desempeñando sus actividades y continúan con el doble trabajo de realizar tareas de cuidado que tienen niñas y demás. Realizan la doble tarea, lo cual es sumamente como una carga más dentro de todo lo que implica su jornada laboral remunerada, bueno, todo el trabajo que debe hacer, pero sí fue una lucha por la cual también nosotros estuvimos participando en el otorgamiento de estas licencias para estas mujeres cuidadoras o que se encuentran embarazadas o el cuidado de niñas para que también se respeten. bárbaro. Bueno, Marian, mil gracias. Me parece que solo para dejar unas últimas reflexiones, desde Prensa Obrera y desde todo el equipo, un compromiso enorme con la lucha de residentes y concurrentes de Cava y de, como decías vos, todos los trabajadores de la salud, de la ciudad y del resto del país, que hoy son efectivamente uno de los sectores más afectados por la crisis sanitaria. Para quienes no conocen, también paso el mensaje que en Prensa Obrera pueden encontrar uno de los proyectos que desde el Frente de Izquierda estamos impulsando para gravar a las grandes fortunas, que entre las muchas particularidades que tiene, uno de los puntos fundamentales es que queremos que la crisis no la paguen los laburantes ni los trabajadores de la salud en este caso, sino que lo paguen los capitalistas, y necesitamos efectivamente entonces un impuesto real a las grandes fortunas para atacar los sectores de esta crisis sanitaria, como es el caso de los hospitales y los centros de salud y su vaciamiento. Así que bueno, paso ese mensaje también para que se sumen a apoyar ese proyecto y también a todes, a todas, a todos, a seguir apoyando los reclamos de los trabajadores de la salud en su conjunto. Y un último mensaje también para no dejar de señalarlo, mañana se cumple un nuevo aniversario de la masacre del Puente Pueyrredón. Nos vamos a hacer presentes también desde Prensa Obrera en el Puente Pueyrredón, con todo, o sea, solo un sector, con todos los que sean los protocolos para movilización, pero para no dejar de exigir justicia y junto al movimiento piquetero recordar a Maxi y a Darío. Así que de mi parte, muchas gracias a todos por participar. Mariam, no sé si quieres agregar algo más y ya te libero. Muchas gracias a ustedes en esto que mencionábamos del gran cerco mediático que hay para mostrar esta situación. Ustedes siempre vienen acompañando y vienen visibilizando y mostrando la lucha de los trabajadores de la salud.